Bienvenidos amigos, de nuevo estamos aquí en nuestro programa en la línea de fuego de la editorial Galán Books. Una vez más queremos acercar la historia, en particular la historia militar, a nuestros seguidores y a los amantes pues, de nuestra editorial. A nuestros amigos, hoy nos convoca una novedad de Galán Books, de la editorial, relativa a la Guerra Civil. Es un libro especial, estamos aquí los tres autores, ¿verdad? Lucas Molina Franco, Óscar González López y yo mismo, Pablo Sagarra Renedo. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué Óscar. tal? Buenas tardes, Pablo. Aquí estamos. Óscar, ¿nos En oyes? línea. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros compartiendo este rato. Venga, magnífico. El libro se titula Viento del Norte, armas y soldados del Báltico para el Ejército Popular de la República. Antes, Lucas, si quieres de que nos comentes por qué hicimos este libro, somos equipo y nos conocemos desde hace mucho tiempo, quería presentar a Óscar porque es una novedad editorial y novedad tertuliano, porque a diferencia de ti, Lucas, que estás presente muchas veces en la línea de fuego, Óscar, la primera vez que estás aquí, bienvenido. Gracias. Óscar, además de filósofo, historiador, profesor, vizcaíno de pro, pues es amigo, ¿verdad? Óscar, desde hace muchos años, pues casi desde los comienzos de Galán Books, ¿no? Lucas. Antes incluso, antes de los comienzos de Galán Books. Antes, Ya efectivamente. teníamos contactos previos. ¿Cuántos Bueno, años lleva de vida Galán Books, la editorial? Pues este es el 16º año que estamos en línea de fuego. Nos quedan 4 o 5 meses para comenzar el 17º año. Estamos en noviembre de hace 16 años. Claro, Pues, Óscar, que además eres redactor jefe de la revista Ares y Sí. que nos acercamos al número 100, ¿no? Algo habrá que hacer, ¿no? Algo habrá que pensar. Cada número es una fiesta, como se suele decir, ¿verdad? Cada número es el mejor y hay que preparar algo. Ya ponemos el listón muy alto con la humildad de vida, ¿verdad? Pero en cada número que sale de Ares, pues tratamos de combinar divulgación con también investigación inédita, con ese aparato fotográfico, ese despliegue de fotos, que son también una de las marcas de la casa, de la tan cuidada y también liderada editorial, ¿verdad? Liderada por Lucas. Es un placer, sí, haber compartido tantos años, haber asistido también al nacimiento de ese proyecto audaz y maravilloso que fue Galán Books, haber estado ahí siguiendo la estela de Lucas y por supuesto compartiendo amistad con él y contigo también, Pablo. Muchas gracias. Vamos a entrar en materia, pero yo antes, Lucas, de que nos comentes un poco pues la razón de ser del libro, yo sí quería traer un poco la actualidad, que lo comentábamos antes en la tertulia inicial, que se está preparando un libro de la editorial sobre el grupo Wagner, ¿verdad? Y un libro sobre la guerra de Ucrania, posiblemente en los próximos meses. Y este libro nos va a transportar efectivamente a esa zona del este de noreste de Europa, muy lejana a nuestra España, pero conectada con la guerra civil. Y es verdad que en los comienzos del libro sí que hacemos mención a la presencia de Fuerzas Armadas Españolas desde el año 2006 en los países bálticos, en el operativo de defensa de la OTAN. Y bueno, todo eso yo creo que fue un poco el punto de inicio del comienzo de la investigación, pues que al final pues, se ha materializado en este libro, ¿verdad, Lucas? Efectivamente, Pablo, como tú bien dices, el proceso de este libro es largo porque el trabajo de investigación, sobre todo en idiomas que no son los más normales, no son en inglés, no son en francés, no son incluso en alemán, sino que son estonio, letón, lituano y finlandés, pues es muy complicado. Es muy complicado. Yo inicié ya hace varios años por mi amistad con la embajadora de Letonia en España, pues me acerqué a los países bálticos y me pareció un tema muy, muy bonito, muy poco divulgado en España. Son muy poco conocidos los países bálticos en España. Y a raíz de eso, pues encontré bastante documentación en idiomas, en esos idiomas, sobre la participación de personas y de gobiernos, de alguna forma, en la Guerra Civil Española. Y a raíz de esa investigación y de tener esa documentación almacenada o archivada, pues convoqué a mis amigos Óscar y Pablo para presentarnos
a un premio de investigación como es el Premio Ejército, que afortunadamente ya hemos ganado en alguna ocasión. Y este año pues no hemos tenido la oportunidad de ganarlo, aunque hemos hecho un trabajo digno de mención y digno de encomio. Y está mal decirlo nosotros mismos, pero es verdad que es un trabajo profundo, un trabajo sobre un tema absolutamente inédito, no investigado en español. Y a raíz de todo eso, pues de haber quedado finalistas en el Premio Ejército, no haber obtenido el premio, sino quedar finalistas, que no es nada, o sea, no conduce a nada, simplemente, pues ahí está, ¿no? Pues hemos decidido publicarlo en la editorial, era nuestro plan B. Plan B, plan A era ganarlo. Si no lo ganábamos, todos contentos, alegría, porque lo publicábamos bajo nuestro sello editorial. Y es lo que hemos hecho. Ese trabajo de investigación, yo creo que profundamente trabajado y profundamente investigado, fijaos, trabajo e investigación, Sí. profundamente trabajado y profundamente investigado, pues ha visto la luz en la editorial, en un libro de 182 páginas, más otras 32 de imágenes, fotografías. Con lo cual, pues se convierte en un señor libro de 212 páginas. Yo voy a enseñarlo aquí. Esta es la edición, digamos, de lujo, de tapa dura. Hay otra edición más sencilla, de tapa rústica, pero es un libro que ya tiene su entidad. Un libro de mucha investigación y que yo espero que tenga por lo menos aceptación entre nuestro público. El público que quiere conocer cosas nuevas, diferentes. Aquí no se cuenta nada de lo que se ha contado. Todo lo que se cuenta en este libro prácticamente es novedad. A mí han sido unas cosas investigando, ¿verdad, Óscar? Que en el proceso de elaboración del libro a mí más me ha encantado, que es entrar en un pasaje de la Guerra Civil, que lo contamos en el libro. O sea, yo creo que la historia de la Guerra Civil está contada en decenas de miles de monografías que están dedicadas a la Guerra Civil Española. Pues inicialmente, antes de, como todos los temas, no, perdona, no, déjanos, por favor. Cierra la puerta. Déjanos. Perdonadme, uno de mis hijos que andaba por aquí estaban advertidos, pero bueno, a veces los 12 años no se pueden controlar. Entonces, se me ha ido el hilo. Lo que hablábamos, cantidad de temas de la Guerra Civil, de muchísimos pasajes, pues que tienen libros dedicados al asunto desde diversos planos, de diversos ángulos. Pues sobre este aspecto de la internacionalización de la Guerra Civil, no hay nada publicado en español. Fue nuestra primera gran sorpresa, ¿verdad? Sí, la escasa bibliografía que hay. Ahí tuvimos que recoger y hacer dentro de esta profunda investigación a la que ha aludido Lucas, tuvimos que hacer una gran búsqueda de fuentes disponibles. Hay algo en francés, hay algo en alemán. A mí me ha sorprendido gratamente la importancia, por ejemplo, la importante, significativa aportación bibliográfica que hay acerca del conflicto de la Guerra Civil Española en finlandés, en finés. Hay dos libros muy interesantes, muy buenos, muy profundos, que han aportado bastantes pistas y que nos han ayudado también a establecer fuertes vínculos con lo que ya teníamos de los archivos de las fuentes primarias. Pero sí, al final nos hemos encontrado con un amplio panorama, pero muy disperso. Ha sido complicado encontrar fuentes importantes, significativas, que aportaran fuentes bibliográficas, porque hay muy poquito en otros idiomas. Y en español, bueno, pues es más notoria la ausencia, ¿verdad? Ha habido que contrastar las fuentes extranjeras con lo poco que hay en las españolas. Y bueno, yo creo que ese ha sido uno de los grandes logros de este libro, que yo cuando nos poníamos a elaborarlo, tú, Lucas, sobre todo, que has trabajado muchísimo el material, cómo ibas hilando las fuentes documentales españolas del Ejército Popular de la República, también del Ejército Nacional, los servicios de información, con lo que venía de todas las fuentes extranjeras que hemos trabajado, y ha sido como un puzzle colocando todas las piezas pues, del proceso de implicación de las repúblicas bálticas y de Finlandia en la guerra civil, que es que de eso pues hay mucho que hablar, ¿no? Como países que eran neutrales pues van a intervenir en la guerra civil. Efectivamente, es un puzzle, tú lo has dicho. Esto es una labor del típico puzzle de las 1000 piezas, ¿no? Que como te falte una pieza, pues te queda todo colgado. Hay tres capítulos fundamentales en el libro. El primero, quizás, bueno, que aparte de la presentación y la puesta en escena, ¿no? Que siempre hacemos en cualquier trabajo,
El primero es el de los intermediarios. Hay que hablar de intermediarios porque todas estas operaciones, como bien dices, estaban un poco auspiciadas porque todos los países pertenecían o se habían adherido al Comité de No Intervención, por lo tanto habían firmado el Pacto de No Intervención. No había que intervenir en la Guerra Civil Española. Por lo tanto, a través de intermediarios, cualquier país podía intervenir. Otros intervinieron directamente. Pero bueno, estos concretamente, Finlandia y los países bálticos, aparentemente pues no contravinieron el acuerdo de no intervención y a través de distintos intermediarios traficantes de armas, pues se deshicieron de la mayor parte no la mayor parte, una gran parte, no la mayor, pero una gran parte de su parque armamentístico, ¿no? Antiguo, desfasado, lo que queráis, ¿no? Una segunda parte del libro está dedicada al material que envían, ¿no? Hay que estudiar profundamente qué material que envía cada uno de los países y se hace en el libro. Y por último, la tercera gran parte del libro es el personal, el factor humano que acude a la llamada antifascista de la Comintern y una buena parte que también acude en calidad de personal de la misión militar soviética. Hay que darse cuenta que esos 4 países, tanto Finlandia como Estonia, Letonia y Lituania, formaron parte del Imperio Ruso hasta 1918. Luego muchos finlandeses, letones, estonios y lituanos se quedaron a vivir en Rusia como ciudadanos rusos. Por lo tanto, muchos de ellos acudieron también no solo a través de la llamada de la Comintern, sino también como parte de la misión militar soviética. Y eso es un poco la esencia general del libro. La investigación, evidentemente, la parte de los intermediarios es inabarcable. Y ahora nos hablará un poquito más Óscar, pero es inabarcable porque eran personajes, muchos atrabiliarios, otros con un caché espectacular de filántropos, etcétera, etcétera, unos nazis, otros masones, otros rusos, otros comunistas. O sea, ahí había un batiburrillo terrorífico. El material y el armamento, como os decía antes, pues se puede clasificar o calificar, más bien en este caso, de un armamento mediocre. Lo que mandan los países bálticos y Finlandia podemos calificarlo de mediocre. Eso no quiere decir que todo fuera malo, ni que todo no valiera para nada. Una parte era malo, otra parte no era bueno, y otra parte era pues del estilo de lo que se llevaba en el año 36. Hay piezas de artillería que mandan los estonios y los lituanos y los letones, que son idénticas a las que mandan los alemanes al otro bando. Son cañones de la Primera Guerra Mundial, del ejército alemán, que habían quedado en esos países. Bueno, pues no era lo mejor que había, no, pero tampoco era lo peor. Hay otras cosas, evidentemente, otros materiales que son muy malos, y hay algunos materiales de bastante calidad, como ametralladoras Oerlikon, que eran lo último en la artillería antiaérea, de 20 milímetros, cañones de 105 de una factura bastante moderna. O sea, había un poco de todo, pero el conjunto es mediocre. Estamos hablando, fijaos, de más de 700 bocas de fuego que vienen de esos 4 países, ¿vale? Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Más de 700 bocas de fuego. Miles de ametralladoras y fusiles y ametralladores. Decenas de miles de fusiles. Millones de unidades de munición, de proyectiles, de munición para todo ese material. Millones de pólvora, trilita, bueno, viene mucho. Morteros y lanzaminas también. Morteros, lanzaminas. Yo eso lo englobo todo en bocas de fuego, ¿vale? Un mortero es una boca de fuego, un lanzaminas es una boca de fuego. Aviones, vienen aviones también. Entonces, estamos hablando de que bueno, es importante, ¿eh? Repito, sin ser un material de calidad, ya lo comentaremos luego si hay tiempo, pero es una aportación importante. Claro, porque centrándonos en el material, hasta el momento no estaba determinado exactamente el material, había unas referencias dispersas, no se sabía cómo había llegado parte del material. Yo creo que eso es uno de los grandes logros del libro, que tú has trabajado más, Lucas, el material, el proceso de llegada. A mí me ha parecido muy interesante, pues cómo se produce el transporte desde el norte de Europa hasta la zona de la España republicana de todo ese material de guerra. Efectivamente, es un tema interesante, se había tocado, hay autores que lo han tocado, hay varios autores, alguno español, que lo ha tocado, pero quizás nadie había hecho un estudio tan completo. O sea,
estudios parciales sí que había, se sabía que había venido material de los países bálticos, pero ya se sabe que en España pues es muy difícil encontrarte trabajos como los hay en otros países, como en Francia, como en Inglaterra, que hay gente que profundiza hasta el último detalle de cada uno de los materiales. Aquí, pues que casi todos los trabajos académicos, podemos llamarle, eran muy vacíos, muy pobres, porque no se llegaba a ninguna conclusión. Se sabía, sí, parece ser. Y quizá aquí hemos tenido la suerte de, al manejar fuentes de los 4 países y contrastar con material de archivo del español de fuente republicana, hemos ido rastreando uno por uno todos los materiales de artillería, sobre todo de aviación. Es mucho más difícil rastrear todos los tipo fusiles, ametralladoras, porque es muy complicado. Ahí sí que es cierto que hemos determinado bastante, pero no hemos llegado a... Es imposible. O sea, y municiones y pólvoras y tal. Pero el material de artillería, que es quizá un poco lo más importante que podemos comentar aquí, sí que lo hemos rastreado hasta el último milímetro y hemos llegado a cuestiones muy interesantes. Entonces, y Ah, que no porque se habían hecho nunca. gran parte del material, que nos lo has comentado en el proceso de investigación, tenía que ser reparado en los parques republicanos, ¿verdad? Claro, el que venía en un estado lamentable, porque hemos dicho que una parte venía en estado lamentable, sobre todo una parte de Lituania y una parte de Estonia, del material estoniano y el material lituano, una parte de él era un material muy malo. Muy malo ya no solo porque era antiguo, sino porque venía en muy mal estado. Y comentamos en el libro, y una de las fotografías, además, que sacamos, la mayoría de ellas inéditas, es que los estonios ya alguno de este material lo habían dado de baja. Te das cuenta que el proceso de adquisición de los materiales, tanto de fusiles ametralladoras, fusiles ametralladores, cañones, todo ese material que tenían esas repúblicas, esas jóvenes repúblicas, era material de distintos orígenes, pero todo él relacionado con la Primera Guerra Mundial. Todo ese material había hecho la Primera Guerra Mundial. Y de alguna forma, pues había quedado en ese territorio o los propios estonios, lituanos, letones o finlandeses lo habían capturado en sus conflictos con Rusia o los letones con los bolcheviques o los lituanos con los polacos. Entonces, todo ese material y alguno de él lo habían dejado los alemanes en su retirada al final de la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, todo ese material pues era un material antiguo. Mucho de ese material estaba dado de baja. Y ese material dado de baja, pues lógicamente, pues esos países querían deshacerse de él, lo tenían en almacenes, se lo habían vendido en algunos casos a intermediarios y querían deshacerse de ese material. Por lo tanto, el material venía en mal estado, mucho de la gran parte. Y los parques de artillería republicanos hicieron una labor extraordinaria reparando y poniendo al día y poniéndolo en funcionamiento la mayor parte de ese material. Prácticamente todo el material que llegó se puso en funcionamiento, fabricando incluso algunas de las piezas que les faltaban, y combatió en la Guerra Civil Española. Ahora mismo recuerdo esa foto que os comentaba de piezas rusas de 15-24, 152 milímetros, que estaban de adorno en algún acuartelamiento estonio, que lo sacamos en alguna foto del libro. Bueno, pues esas piezas, que eran ni más ni menos que 40, eran piezas de grueso calibre, procedentes pues, de la época, pues, de eso, de 1875, 1895, perdón, finales del 19. Y eran piezas ya vetustas. Muchos países las utilizaban todavía y de hecho hasta la Segunda Guerra Mundial están en servicio en varios países como defensa de costa. Bueno, sí, esa es la foto. La de abajo, la de abajo a la derecha, eso es, súbelo un poquito, desplázalo un poquito. Bueno, pues esas piezas estuvieron en servicio prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial en defensa de costas. Y de hecho los republicanos en la Guerra Civil, algunas de estas piezas también la utilizan en la defensa de costas en Levante. El Levante y la costa catalana. Piezas de bastante alcance, lo que pasa que eran antiguas, eran vetustas, pero disparaban. Al final, una vez más nos hemos vuelto a encontrar con las personas. Óscar, todo ese material de guerra, saltándose la legalidad internacional, el pacto de no intervención, pues acaba llegando a España. Y aquí es donde intervienen muchas personas, los intermediarios y otro tipo de personas al servicio de las autoridades de la República. Sí, y es una de las marcas, se podría decir, de la casa, de nuestro modo de investigar, rastrear
y cuantificar, es importante hacer una labor de investigación bárbara, que ha sido la gran labor, en este caso de Lucas, pero no podemos dejar un trabajo que tocamos los tres sin explorar las raíces psicológicas, sin encontrarnos con el dato humano, que es importante. Quizás debemos reconocer que es algo que particularmente siempre abordamos. Y lo que has dicho, al final hay una playa de intermediarios, a veces llamados traficantes, bueno, intermediarios, gente que va a hacer negocio, porque esto es lo que me gustaría subrayar. Muchas veces parece que queremos reducir la guerra o cualquier conflicto a un conflicto meramente ideológico, ¿no? Donde de manera maniquea pues está una ideología frente a otra y aquí lo que nos encontramos es con gente que va a hacer negocio, que es capaz, como el caso de Belgens, alemán, excombatiente de la Primera Guerra Mundial, es capaz de vender a unos y a otros. En el fondo quieren hacer negocio. Gente que ya estaba sentada en esto del dinero, en el negocio desde antes de la guerra civil. Y evidentemente el negocio también va a salpicar a las autoridades republicanas. El propio embajador de la República en Londres ya definía el ambiente que se vivía en la embajada, en la legación española en París, como un mercado persa, porque realmente lo que había era afán de lucro. Y aquí pues mencionamos en el libro a dos personas que incluso pues, pueden llegar a ser homenajeadas hoy en día. En la página web de la Universidad de Granada, por ejemplo, se sigue recordando al profesor Otero, un ginecólogo, un prohombre a juicio de la universidad, cuando era una persona pues, que efectivamente pues, se lucraba en su cargo, cómodo cargo en París, comisionado por la República para la compra de material. Llegó este médico, este galeno, llegó a exigir a su vendedor, al vendedor, un vendedor francés, no hemos logrado saber quién era, porque, bueno, como hemos comentado, había muchos pequeños, grandes vendedores, que son los que también tocamos en el libro, llegó a exigirle que subiera el precio de lo que le estaba vendiendo para poder él justificar la comisión. Y lo curioso y lo sorprendente es que el francés, el vendedor, el intermediario, el traficante se negó y él dijo perfectamente, muy bien, rompemos el trato y busco otro vendedor que me lo venda al precio que yo exijo, es decir, véndemelo más caro para así yo quedarme con más dinero. O el caso de Calviño Ozores, que lo tocamos ampliamente también, implicado en tratos también con Belgens, el gran intermediario traficante alemán. Pues Calviño Ozores amasó una fortuna abusando perdón, se me ha ido abusando o aprovechándose de su puesto en la embajada. Después de la guerra, compró el piso que servía de base o de sede de la Comisión de Compras de la República, y cuando los propios compañeros del partido le piden el estado de las cuentas, él dice que no es posible porque él es muy perezoso y que ya no es posible hacer ese estado de cuentas. Lo sorprendente también es que, bueno, hay que darse ya solventado el problema. O sea, no hubo precisamente el trato que hacia Calviño Ozores que Calviño merecería o hubiera merecido, porque fueron personas que se lucraron. Los grandes intermediarios, en definitiva, son dos. Kleagin, un ruso que, digamos, se nacionalizó francés. Kleagin va a ser el gran vendedor de armas, de material, y Belgens, también excombatiente de la Primera Guerra Mundial, portador de la mayor condecoración de combate en la Primera Guerra Mundial, condecoración alemana, la Pour le Mérite. Y bueno, pues son personas que entienden rápidamente dónde está el negocio, que llegan incluso pues, a producir el propio armamento que van a vender, porque muchas de las ventas que hacían antes de la Guerra Civil las cobraban en materias primas. O sea, son personas muy inteligentes y saben perfectamente que, bueno, no me puedes pagar en mi banco sueco. Habían deslocalizado, por así decirlo, el lugar de donde su dinero reportaba, Suecia. No me puedes pagar en mi banco sueco, pero igual sí me puedes pagar con materias primas con las que luego voy a elaborar armas que voy a vender al mejor postor. Por ir terminando un poquito este turno de palabra. Mira, es a veces injusto o es muy reduccionista, no hace honor a la verdad el que se tilde a unos y a otros, por ejemplo a Belgens, es que era nazi. Mira, más allá de su ideología, y como bien describía uno de los funcionarios al servicio de los sublevados en la embajada de Helsinki, cuando describe estas acciones, estas operaciones de estos vendedores, decía, el dinero no huele.
sea, estas personas, más allá de la ideología, tienen un perfil que es puramente económico. Y hablo de Otero, de Calviño Ozores, de Cleaguín y de Belgens, que son los grandes en el bando republicano, los que más nos han llamado la atención, los dos primeros, y en el bando de los intermediarios, en el mundo de los intermediarios, Cleaguín y Belgens, que es sorprendente. Esta parte se lee casi como una novela. Cuando exploramos lo psicológico de estos que arguyen y que entraman, preparan todo el entramado de compra y de venta de las armas y del armamento a la República, es que realmente estás ante una novela. Hay mucho Salen, sorprendente. Óscar, que salen muchos personajes y esa parte que la has trabajado tú más, has profundizado en las vidas de todos ellos y hay cosas sorprendentes que incluso descendientes suyos, pues ahora mismo, o sea, el predicamento social que tenían en la época y en la actualidad, descendientes suyos, pues se mantiene. Admirable. Y lo ha dicho, lo apuntaba Lucas, es decir, me recubrían, o sea, digamos que moralmente, pues no eran personas que se avergonzaran de lo que hacían. Bueno, pues se dedicaban a un negocio que en el caso de Cleaguín era reconocido y era un prohombre para el gobierno francés del momento. Se le daban facilidades y se le dio facilidades, por ejemplo, para uno de los grandes buques de guerra varados en el puerto de Bizerta de Túnez, procedente de las tropas blancas de la guerra civil rusa, pues él lo esquilmó, lo utilizó, lo laminó, y cogió todo lo que pudo y lo vendió al mejor postor, hizo negocio. Y déjame un segundo que te haga un paréntesis, Óscar, nada más, aunque te rompa el... Es que curiosamente eso que estás diciendo, ese fue el origen de que ya los países bálticos en los años 20 habían trabajado con Cleaguín porque le habían comprado mucho de ese material que tenían esos barcos de la flota blanca que estaba en Bizerta, y él había vendido munición, artillería, etcétera, a Letonia, a Estonia, entonces ya tenía contactos. De hecho, esos países lo conocían mucho y acudían siempre a Cleaguín cuando había que hacer cualquier operación de compra o de venta. Y de hecho Cleaguín era suministrador de Estonia, Letonia y Lituania de material de guerra y Polonia incluso, que no todo tocamos en el libro, pero también suministraba a Polonia. Y es más, Cleaguín había hecho operaciones triangulares entre esos países. Por ejemplo, Letonia tenía muchos fusiles ametralladores Madsen y no los quería. Y en cambio los quería Estonia. Bueno, pues Cleaguín se los compraba a Letonia y se los vendía a Estonia y a la vez Estonia se deshacía de los Mauser y se los vendía a Polonia. Entonces, esas operaciones ya eran muy, muy conocidas en los años 20 y principios de los años 30 con esos países bálticos. Por eso fue muy fácil en la Guerra Civil Española que personajes como Cleaguín y otros hicieran negocio. Y ya no digo nada más. Perdóname que haya hecho este pequeño inciso. Está muy bien. Y añadiendo a lo que dices, porque es apasionante, llega un momento en que él ha vendido material, ahora no recuerdo si era Estonia o Letonia, él vende material antes de la guerra y luego lo quiere comprar otra vez. Y claro, encuentra a Cleaguín, encuentra que el precio es muy caro y sin ningún pelo en la lengua dice, pero ¿cómo me lo estáis vendiendo tan caro si cuando yo os lo vendí estaba defectuoso? O sea, no se avergüenzan, son auténticos tiburones de dos filas de dientes de las finanzas y lo que quieren es enriquecerse. Lo que decías, Pablo, pues mira, Cleaguín se llegó a divorciar de su mujer rusa. Cleaguín llegó a copar un poquito, a tener muy buenos contactos ya en la Primera Guerra Mundial porque está comisionado en la embajada rusa y empieza a tener buenos contactos y empieza ya a tener también este tipo de actuaciones, de comprar, quedarse con comisión compra para Rusia, pero se queda con ciertas comisiones. Al amparo también del que era agregado militar en ese momento de la embajada rusa, que tenía los mismos escrúpulos que Cleaguín, es decir, para lo económico no había ninguno. Él se llega a divorciar de su mujer porque frecuentaba tertulias artísticas, y ahí conoce una jovencita de no más de 20 años, experta en arte, se enamora de ella y por supuesto se casa con ella. Era un mecenas, era un tío pues con esa cobertura de hombre ilustrado, y le regala, que después podríamos hablar de ello también, ¿verdad, Lucas? Le regala como regalo de compromiso, de bodas, un hotel, el Hotel Napoleón, que está junto al Arco de Triunfo en París, que sigue siendo regentado, a eso aludías, Pablo, sigue siendo regentado por la familia Cleaguín. Por supuesto, si uno visita la página web de este hotel,
no habrá ninguna alusión a los negocios de ¿Cómo Kiliagin. se llama el hotel? ¿Cómo se El llama el Hotel hotel? Napoleón. Hotel Napoleón se llama. Hotel Napoleón sigue en activo y bueno, ahí siempre es curioso, pero en la entrada, en el, digamos, el inicio del, cuando uno entra y visita la página web, se habla de la bonita historia de amor que rodea el hotel, pero no se habla de que en los cimientos de ese hotel hay mucho dinero conseguido pues con estos negocios. Kiliagin es un tío apasionante. Después, en la Segunda Guerra Mundial, va a colaborar con el ejército alemán, con las autoridades alemanas de ocupación, con la organización TOT, suministrando material, pero a la vez con la resistencia. Le van a encarcelar después del final de la guerra, pero contactos suyos permiten que sea liberado y luego, bueno, cuando fallece, está dedicado al negocio de la perfumería, con fábricas y que ha comprado en la zona de la Costa Azul francesa. Y ahí le dedican un obituario, pero alucinante. Le comparan como, vamos, como un premio Nobel de literatura, porque escribió 2 libros de escasa trascendencia. Pero Kiliagin es uno de los personajes, no voy a decir siniestro, porque tampoco hay que, digamos, hay que ser bastante objetivo con el tratamiento. Son personas que van a hacer dinero, van a hacer cuanto más dinero mejor, y quizás dejando de lado el modo como hay que hacerlo. Se llegan a denunciar entre ellos también, y bueno, pues aparece claramente en los papeles que también hemos leído, fuentes primarias muy jugosas, muy interesantes, los informes que pasaba el encargado al servicio de los sublevados, de los nacionales, que estaba en la embajada de Helsinki, pues llega a informar de que un comerciante les ha dicho, un informante les ha dicho que va a salir un cargamento para la República, da pelos y señales del puerto, etcétera. Dice, y es que este señor, dice el funcionario español, este señor ya sabe perfectamente de qué habla porque él hizo negocios con Etiopía, con Abisinia, y esta es, digamos, es el blanco y en botella. Hablamos de Belgens. Estamos hablando de una persona que ya ha hecho negocios con Chiang Kai-shek, ha hecho negocios también con Abisinia, hace negocios con la República, hace negocios con el bando de los nacionales y, por supuesto, pues no hay que tildarle de, claro, es que hace negocios porque era un nazi. Mire, perfil político muy, muy escaso, perfil económico. Muy interesante al hilo de lo que cuenta Óscar, y yo creo que es importante. Los pocos historiadores, investigadores que han tocado el tema báltico, que sí que, repito, como dije al principio, que hay algunos que han tocado muy, muy de refilón, pero lo han tocado, es precisamente a raíz de los informes que acaba de comentar Óscar, de los encargados consulares de los nacionales, tanto en Tallinn como en Helsingfors, que es Helsinki, que emitían una serie de informes y que están disponibles o estaban en su día. Yo investigué ese tema hace ya más de 25 años en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Y ahí están. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo de siempre. Ocurre que esos informes, bien intencionados, interesantes, muy buenos, y hay que tenerlos en cuenta, y los tenemos en cuenta en el libro, hay que filtrarlos con un tamiz muy, muy fino. ¿Por qué? Porque esos informes están hechos en base a informantes. Informantes que le cuentan al cónsul que va a salir un cargamento, que hay un barco que queda y que el cargamento es este, es el otro. Claro, ¿cuál es el problema de los informantes? Que en algunos casos acertaban y en otros casos fabulaban, en otros casos se lo imaginaban y en otros casos no aceptaban nada. Entonces, ¿qué ocurre con los que solo se basan en esa información? Como ha ocurrido y lo citamos en el libro, pues que fallan estrepitosamente. ¿Por qué? Porque siendo una fuente primaria magnífica, no hay que hacer caso a todo el material que ellos dicen que sale de cada uno de los puertos. Hay que irse a más información. Nosotros hemos trabajado el archivo de la Armada, el archivo del Servicio Histórico de la Armada, en el cual ya nos citan barcos concretos que llegan a zona republicana concreta y con un cargamento concreto muy, muy, muy adecuado a la realidad. Y luego hay que irse al archivo de Ávila y trabajar en la Inspección General de Artillería y ver, por ejemplo, artillería o otras, o inspección de infantería, y ver lo que realmente está recibiendo el ejército republicano. Esas 3 fuentes unidas dan una imagen fiel de lo que realmente están vendiendo. Si solo nos quedáramos con los informes que hacen los cónsules en base a los datos de los informantes, estaríamos falseando y dando tú, palos de ciego, porque bueno, lo que pone este señor es lo que digo. No, 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 no. Hay veces que fallan, hay veces que aciertan, Lucas, hay veces que no tienen ni idea. claro, y tú también has contrastado con los estados
de armamento de los 4 países. Claro, Se ha claro, accedido claro. a fuentes, Claro. y eso Esa es la donde se cuarta. ven las bajas de todo el Esa es la armamento. cuarta, exactamente. Vamos a ver, en español hemos trabajado esas 3 que he dicho. Tanto la de los cónsules en esos países, la del el Servicio Histórico de la Armada y la del Servicio Histórico de Ávila. Pero hay una cuarta fuente que es fundamental para ver qué realmente salió de allí, que son las varias tesis doctorales y trabajos en los idiomas de cada uno de esos países, en estonio, en letón, en lituano o en finlandés, en los cuales se hace referencia a el material que había en esos países en distintos años y se va viendo qué material se da de baja, qué material no hay, porque es cierto que en esos países hay investigadores buenos también. Y según, vamos a ver, hay fuente, por ejemplo, el material estonio es fantástico, hasta el último detalle. El material letón es más suave, más flojo, no profundiza tanto. El material lituano, pues hay 2 investigadores lituanos en artillería que la clavan, lo que pasa que algún caso, algún detalle se les escapa. Bueno, pues todo eso hace que nuestro trabajo tenga 4 filtros, por lo tanto, creo que hemos dado en el clavo prácticamente al 99%, siempre hay que dejar margen de error, al 99% de cuál es el material que esos intermediarios, esos traficantes de armas, negocian y acaba en manos de la República. Hemos de decir que de estos países prácticamente el 99% del material llega a sus legítimos compradores, digamos, a sus legítimos propietarios. Es cierto que algunos buques caen en poder de los sublevados, son capturados en plena travesía, pero de estos países prácticamente el Rona, con algo de pólvora y municiones procedentes de alguno de estos países, pero prácticamente el resto, aunque algún autor lo ponga en duda, porque algún autor que realmente se pierde, todo el material letón, lituano, estonio y finlandés llega a manos del ejército republicano y lo utiliza tanto en el frente norte, una parte llega al frente norte, una parte importante además, los aviones, por ejemplo, los aviones estonios, Estonia envía aviones de caza, y los aviones, ametralladoras, cañones, fusiles, muchos fusiles, todo llega a manos republicanas. Y luego, por mor de la evolución del conflicto, pues mucho de este material es cierto que también cae en manos nacionales por captura en combate, lógicamente. Pero en absoluto, ninguno de estos 4 países vende nada al bando franquista. Absolutamente nada. Todo, a través de los intermediarios, se vende al Ejército Popular de la República. Oye, por ir un poco medio terminando, yo quería también pues, hacer referencia al que tú decías, Óscar, que los traficantes, esa frase de no huelen el dinero, ¿cómo era? El dinero no huele, era la El frase dinero no huele. Pero es con la que que, trataba de resumir. Sí. claro, en el caso de los 4 países implicados, y yo creo que es una de las conclusiones que está perfectamente detallada en el libro, en los 4 países implicados, que nos ha llamado la atención, ¿verdad? Que lo hemos comentado y lo hemos puesto en el libro, como tampoco huele la ideología, es decir, ellos les interesa rearmarse y hay unos intereses por encima de los ideológicos, por encima de la legalidad internacional, que son los que están encima de la mesa. Los 4 países, como decía Lucas, son territorios del antiguo imperio ruso, han combatido contra la naciente Unión Soviética, se conforman las 4 repúblicas como regímenes de corte conservador, anticomunista, en el caso de los países bálticos, semidictaduras, países con regímenes, tú lo has estudiado muy bien, Lucas, semifacciosos. No tanto, pero Semifascistas, perdón. no tanto. Letonia y Estonia habían dado un golpe de Estado y de hecho eran dictadores. Lituania no, y Y Finlandia era Finlandia más era democrático una república dentro de democrática. lo que podemos llamar democrático en aquella época. En aquella época, pero no les importa bajo ningún concepto, y eran, verdad que en el libro lo detallamos muy bien, perfectamente conscientes de que el armamento del que se estaban desprendiendo iba a manos de la España republicana, que estaba siendo ayudada por su enemigo número 1, que era la Unión Soviética. Bueno, pues una vez más hay que analizar todos los planos y llegas a las conclusiones que en la guerra civil, pues por encima de los intereses ideológicos, al menos en el aspecto internacional, y yo creo que esto es trasladable al bando nacional,
lo que priman son intereses geoestratégicos, económicos, etcétera. Totalmente de acuerdo. Es así. De hecho, como acabas de decir, Pablo, en el bando nacional los alemanes cobraron hasta el último céntimo de lo que mandaron. Los italianos con una rebaja, un corte global, pero en el fondo España siguió pagando hasta los años 50, casi 60, la deuda con Italia. Y los republicanos pagaron su deuda con los soviéticos perfectamente, con el oro famoso. Entonces estamos hablando de cuestiones que por encima de las ideologías estaba ese dinero que no huele, en el sentido de que el dinero no tiene ningún color político. Y antes os comentaba que además me interesa mucho, pero no tiene ningún color político, no tiene ninguna religión, no tiene nada, porque de hecho Kliagin, yo he leído en algún sitio que Kliagin era masón, era francmasón. En Belgium se habla de que era nazi. Había otro personaje que era rexista, un Boris belga, Linde. se llamaba Grimard, un belga. El belga. Boris Linde había pertenecido, no, si no era Boris Linde, era un adláter de Boris Linde, había pertenecido a la antigua organización que había tenido durante la Primera Guerra Mundial, ¿cómo se llama? El famoso traficante Zaharov, el Sí. famoso traficante de armas de la Vickers, que es el hombre que más se lucró en toda la historia de la humanidad en la venta de armas. Había empezado vendiendo armas a finales del siglo XIX a distintos países, vendía submarinos a unos, a los enemigos. Esto es genial, vender armas a los dos países en conflicto, o a las dos facciones en conflicto, y al final lucrarte en el fondo con ese negocio, ¿no? Bueno, pues muchos habían pertenecido a la organización de Zaharov. De hecho, en algún libro he leído yo que se habla de Zaharov, pero que Zaharov en la guerra civil había muerto, o sea, había fallecido ya. Entonces, Zaharov malamente podía haber participado en ninguna compraventa de armas durante la guerra civil, pero sí es cierto que personajes de su organización, una trama, una organización con tentáculos por toda Europa, incluso América, personajes que habían pertenecido a esa organización siguieron haciendo tráfico de armas durante la Guerra Civil Española. Creo que Boris Linde era uno de ellos y Bondarenko, un tal Bondarenko, que era un personaje también ucraniano de lo más de atrabiliario, que había vendido armas a Petliura, uno de los ucranianos de la República Ucraniana cuando también cae, cae Rusia y se declara independiente Ucrania, aunque unos meses, ¿no? Bueno, pues habían hecho un negocio con todos los países. O sea, en esa época es cierto, y hay que decir que el negocio de la venta, compra-venta de armas, ahora se ve desde otro punto de vista. Estamos hablando de que es un negocio que no puede participar personas físicas, tal. Está mucho más, digamos, centralizado y nacionalizado. Pero en aquella época la compraventa de armas era algo absolutamente común y vulgar. O sea, se podía comprar. Y claro, había cantidad de excedentes de la Primera Guerra Mundial que estaban en almacenes y entonces había que moverlos y había que venderlos. Es una época apasionante en ese sentido. Pero sí es cierto que hemos centrado el tiro con estos cuatro países que en España prácticamente no se había tenido en cuenta. Y de hecho no se tiene en cuenta en la guerra civil. Estos cuatro países es como si no hubieran existido. De hecho, si queréis, por terminar, el tema del personal, el tema de los lituanos, estonios, letones y finlandeses que participan en las brigadas internacionales son completamente residuales. No se ha hecho un estudio profundo de ellos tampoco, ¿verdad que no? En No, español no. En español no hay nada prácticamente. y quería añadir, fíjate, es un contrapunto muy bonito que viene en el libro. Ellos sí que estaban ideologizados. Y es curioso, los finlandeses, por ejemplo, personas que no podían ser comunistas porque estaba ilegalizado en Finlandia el Partido Comunista. Esta es la paradoja. Una Finlandia que vende armas a los republicanos, es decir, a los comunistas españoles, pero los que vienen, los voluntarios que vienen aquí en su gran mayoría a combatir en el seno de las brigadas internacionales, son finlandeses que están exiliados en Canadá o en Estados Unidos o hijos de exiliados. Ocurre lo mismo con los ciudadanos bálticos, con Entonces, la gran parte de ellos. es donde realmente podemos ver esa pureza, por así decirlo, ideológica. Vienen por ideología. Además, muchos de ellos, en el caso finlandés, uno de ellos estuvo haciendo sus, entre comillas, campamentos de verano en la Unión Soviética. O sea, va allí a lo que para él era el paraíso. Era un trotskista más que stalinista y después viene a la Guerra Civil Española y muchos de ellos encuadrados en una brigada canadiense, la Mackenzie Papineau,
pero están muy ideologizados. O sea, el factor humano en ese sentido, los voluntarios que vienen a combatir, son voluntarios que están siguiendo una ideología y a veces de una manera muy épica, porque perseguidos en su país, ellos están convencidos de que hay que combatir en esa guerra contra la gran amenaza percibida para ellos, que es el fascismo, etcétera, etcétera. Entonces, vienen aquí, luego se llevan la gran desilusión, muchos de ellos son después ejecutados en la Segunda Guerra Mundial o en la guerra de invierno por los comunistas, porque por los estalinistas, eso es muy curioso, igual que en el caso, comentabas, Boris Linde y Bondarenko luego van a entrar en pugna por lo económico, pero muchos de la trama báltica, que es a veces innumerable, los pequeños grandes dealers o intermediarios que hay, muchos de ellos van a morir ejecutados por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial cuando se consuma la ocupación de las repúblicas bálticas, o muchos de ellos van a morir por su condición judía ejecutados en campos de concentración. Es decir, hay de todo, masones, judíos, no judíos y donde más, por terminar y por darle también igual un poquito paso a Pablo, que sobre el tema de los voluntarios también ha aportado grandes dosis de información. El caso más ideologizado yo lo veo en los voluntarios. El caso finlandés es uno de los que yo he tratado, ¿verdad?, en el libro y lo veo claro. Es que Finlandia, paréntesis, 15 segundos, es que Finlandia, la guerra civil finlandesa fue durísima, ¿eh? Aunque fue muy cortita, al revés que la guerra civil española, que duró 3 años prácticamente, la guerra civil finlandesa fueron meses, pero fue brutal, o sea, fue muy salvaje la guerra civil finlandesa. No hubo, es cierto, en la posguerra la represión, que a lo mejor sí que hubo luego en España, pero la guerra fue brutal, fue a muerte, o sea, allí la socialdemocracia, que era, bueno, escorada hacia el marxismo, que era un poco era muerte contra los blancos, o sea, fue brutal la guerra civil. Y todos estos voluntarios venían muy trabajados porque habían combatido en la Primera Guerra Mundial algunos, incluso en la guerra civil, finlandesa en este caso, en las guerras civiles de los 3 países bálticos. Cierro paréntesis, Pablo, y todo y así tuyo. es, por ir terminando, a ver, que en el libro detallamos, le dedicamos un capítulo, analizamos a todos los voluntarios, en general lo que fue la aportación de los 4 países que nos ocupan, que rondan en torno a 1000 voluntarios, es una cifra que no es despreciable, 1000 voluntarios, y luego ya nos fijamos país por país y hacemos un análisis pues, de los que nos han parecido más relevantes, ¿verdad? 8 o 10 por cada país. El denominador común, efectivamente, es el de un profundo antifascismo, muy ideologizados. Muchos pertenecen a los partidos comunistas de los 4 países. Los exiliados también son militantes de los países, de los partidos comunistas de Hispanoamérica, de Francia, de Bélgica, etcétera. Y bastantes, un pequeño grupo, los de la misión militar soviética, pues bueno, pertenecen al Partido Comunista, al Partido Comunista Ruso y al Ejército Rojo. Es decir, varios de los personajes más característicos del Ejército Popular extranjeros son lituanos, letones, que tenemos, por ejemplo, al primer jefe carlista del ejército republicano extranjero es letón, Pavlov. O sea, hay personajes, en fin, para mí ha sido también pues, un gran descubrimiento ver a todos estos personajes. Si queréis, cerramos la tertulia. Es que le podemos dedicar horas porque es que la investigación ha sido apasionante. Creo que el producto final, yo por lo menos termino mi intervención, el producto final a mí cada vez me gusta más la forma de los libros y creo que en este caso el mapa inicial creo que era muy importante para que la gente, los lectores, se sitúen muy bien de qué países estamos hablando y luego el formato de fotografías. Ya sabéis que a nosotros cada fotografía es un documento histórico y a mí me encanta, pues simplemente fijaros en los pies de fotos. Queridos lectores e interesados, porque detrás de una imagen hay una historia, hay una escena, es un documento histórico y no es lo mismo poner un pie genérico que investigar, ¿verdad? Que le hemos dedicado a algunas de las fotografías mucho tiempo para adaptar a los personajes, el tipo de material, etc. Y bueno, yo creo que ha sido un producto final muy bueno en la línea nuestra de editorial y yo deseo pues que la gente lo disfrute, que lo adquiera y también abrir debate. O sea, que a mí me gustaría que a través de este libro, pues que hemos abierto una línea de investigación muy interesante sobre la implicación indirecta de países en armamento y en efectivos humanos en la guerra civil, bueno, pues que otros autores pues también investiguen
y se debata y haya que nos critiquen, ¿no? Pablo y Óscar, y que nos critiquen, que la crítica es siempre buena, si es constructiva. Seguro. He dicho que al 99%, pero hay un 1% que a lo mejor es importantísimo que no hemos llegado, o un 2%, a lo mejor no es el 99%, es el 97,5%. Hemos intentado profundizar en fuentes, en libros, hemos intentado llegar hasta el final de cada uno de los temas. Pero lógicamente estamos abiertos a la crítica y la crítica es maravillosa, hay que revisarlo todo, porque nos podemos equivocar, nos podemos confundir, nos podemos meter la pata en algún tema y sería ideal que todos los lectores pues, nos miraran con ojos críticos, porque no estamos en posesión de la verdad, estamos en posesión de mucha ilusión. Y estamos en posesión de mucho trabajo, estamos en posesión de mucha investigación, eso son nuestras banderas, pero no estamos en posesión de la verdad. Y este es un tema abierto, ¿eh? Quiero dejarlo claro, porque ninguno de los libros de Gallant Books está en posesión de la verdad. Simplemente son aportaciones que hacemos con buena voluntad, con ilusión, con ganas, con trabajo, con esfuerzo, porque lo hay detrás de este libro y detrás de todos, pero siempre con esa buena cara a cualquier crítica, siempre que sea constructiva, si nos insulta, porque los bálticos eran unos sinvergüenzas y no hay que estudiarlos, pues hombre, o si nos dicen que somos unos fascistas, pues tampoco, porque nosotros siempre tenemos a gala el posicionarnos desde el punto de vista de la historia y analizar la historia desde nuestra humilde opinión. Y siempre con datos, con información, o sea, no dejamos nada aquí al libre albedrío. Se ha profundizado mucho, ¿verdad, Óscar? Sí, no, y lo que dice Lucas, y esto es importante subrayarlo, o sea, hay que alejar el peligro. El gran peligro del historiador es el dogmatismo, ¿no? Creerse que está en posesión de la verdad absoluta. La investigación histórica no es una competición a modo de, no sé, una competición infantil, a ver quién llega antes y sabe más. Tenemos que ser humildes y esa es la orla que tiene. Aplasto al contrario, Óscar, que a veces hay algunos autores que te sacan del debate. Dices, vamos a analizar los datos, vamos a ver todo lo que se cuenta en este libro. Y bueno, pues yo aquí, hombre, acuso, y lo digo con un poquito de ironía, mi formación filosófica. Aquí hay dos grandes filósofos que son también dos grandes guías en nuestras reflexiones. Y hablo en plural porque no solamente de estas, sino de otras que hemos tenido. Desde grandes batallas de la guerra civil hasta, por supuesto, el factor humano premiado Premio Ejército 2021. A ver, utilizamos un análisis fenomenológico, es decir, ponemos entre paréntesis muchos perjuicios que son obviamente, se van adhiriendo en los conocimientos, ciertos perjuicios, tratamos de ponerlos entre paréntesis y vamos a las cosas. Ir a las cosas mismas era el lema de Husserl, un gran filósofo judío, alemán, precursor del existencialismo, para mí es uno de los grandes maestros en eso de qué método utilizar. Vamos a las cosas mismas, dejemos que las cosas hablen, es decir, vayamos. Es un trabajo lento, es un trabajo también que supone esfuerzo, supone también controlar los propios prejuicios, evidentemente. Y el otro para mí es Karl Popper, también austriaco, judío, coetáneo de la Segunda Guerra Mundial, que le habla del gran peligro que tiene hoy en día la historia y la ciencia en general, el dogmatismo. Y él imprime esa necesaria humildad. La ciencia tiene que ser un diálogo, no tiene que ser un monólogo. Por eso la apertura, como decimos nosotros, y el reconocernos, pues con nuestras, esperemos que no muchas, ¿verdad? Con nuestras parcelitas de error o con nuestro rango de error. Pero para eso estamos, para aportar y que estamos dispuestos a hablar también y a debatir. No te deja con buen cuerpo leer en ciertas obras a ciertos autores que se erigen en autoridades máximas y que con desprecio explícito o implícito pues rechazan cualquier crítica. Esto era para Popper lo terrible, el evitar la crítica, el blindarse con un ropaje de dogmatismo. Frente a eso, la apertura, ¿verdad? Y dentro de ese talante abierto y abierto, por supuesto, a la crítica, como ha subrayado Pablo, como ha subrayado Lucas, pues escribimos este libro que ha sido apasionante porque hemos descubierto otra vez como los tres, con nuestras diferentes pero complementarias visiones, pues enriquecemos y bueno, pues trabajamos con mucha ilusión, que es también algo que destacaba Lucas. Muy bien. Podríamos seguir, pero tenemos que terminar. De verdad, muchas gracias, Lucas. Gracias, Óscar. Estás emplazado, Óscar, para hacer una tertulia sobre el cinturón de hierro. Eso es un placer. Sí, estamos aquí ya maquinando. Tuya para más adelante. Pero nos tenemos que despedir, queridos amigos, queridos seguidores del canal. Hasta la próxima. Gracias y hasta pronto. Adiós. Un placer. Adiós.